Muy buenas tardes amigos de Aguas Urgente. Bienvenidos a estas charlas urgentes que hacemos los sábados a las 3 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. El día de hoy estamos aquí porque vamos a tener la segunda entrega del tema alimentación en cuarentena, nutrición en cuarentena. Y para hablar de este tema hoy vamos a tener a Caro Torres. Caro es nutricionista y es una persona que le ha imprimido a su ejercicio como profesional un tema de ser muy humana y de entender temas de lo transpersonal. Ella sabe que muchas veces nosotros no tenemos el peso saludable pues porque nos falta liberar algo de nuestra psique o porque estamos cargando con una emocionalidad que no hemos resuelto. Bueno, el día de hoy vamos a trocar 5 temas. Uno de ellos es nuevamente la alimentación saludable para el sistema inmune. Bueno, aquí está ya nuestra amiga Carolina, Carolina Torres. Aquí la estoy invitando para que esté con nosotros. Bueno, estamos esperando a que Caro se conecte. Muy bien. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Viane? Muy bien, ¿cómo has pasado esta semana? ¿Qué tal tu alimentación esta semana? ¿Hiciste algo novedoso? Sí, Cuéntame. estuve muy juiciosa. Estuve haciendo Wow. torta casera. Ese fue tu alimento feliz de la Ese semana. es mi alimento feliz, torta casera, me encanta. Sí. La semana pasada tocamos temas muy interesantes sobre la nutrición para la cuarentena y quedamos como en punta con el tema del mercado. Sin embargo, hoy vamos a tocar 5 puntos. Uno de ellos es el sistema inmune y la alimentación, el tema del descanso, que es muy importante el descanso para tener un peso saludable, cómo la actividad física tenemos que tener en cuenta qué tipo de actividad física tenemos para alimentarnos, el consumo de agua y nuevamente el mercado inteligente, un mercado inteligente para esta cuarentena. ¿Qué te Sí, parece mi vida. entonces? Hablemos de la alimentación y el sistema inmune. ¿Qué relación hay entre estos dos elementos? Bueno, antes de todo, hola a todos. Quiero aclarar que los temas que vamos a tocar son temas como para la nutrición en general, ¿cierto? No es enfocado en un grupo poblacional o si quiero bajar de peso o si estoy haciendo X entrenamiento, ¿cierto? Es algo que es muy general, que es sobre alimentación saludable. Entonces, a veces cosas de las que puedo hablar acá, probablemente en consulta a mis pacientes les digo que para el tratamiento de pérdida de peso no está bien. Entonces, me parece como pertinente aclarar eso. Sí, Entonces, en cuanto a lo que me preguntaste, Viviane, que es la alimentación versus el sistema inmunológico, es supremamente importante. Resulta que nuestro cuerpo es muy sabio, muy inteligente y es nosotros, o sea, los alimentos son como el combustible que nosotros necesitamos para funcionar adecuadamente. Todo nuestro organismo funciona a través de los alimentos. Ellos nos proporcionan las vitaminas, los minerales, la energía, la proteína, los carbohidratos, todos los nutrientes. Incluso es tanto así que no necesitamos, las personas pues como que estamos sanas, no necesitamos de ayudas con suplementos, ayudas desde otra fuente que no sean los mismos alimentos. Entonces, tener una alimentación variada y balanceada en este momento de la contingencia es supremamente importante para garantizar todos esos nutrientes que van a ayudar a nuestro sistema inmunológico a estar activo y a estar funcional, ¿cierto? Habrán sí. personas que por sus, no sé, patologías o por sus síntomas necesiten la suplementación, pero como en un panorama de una persona que esté sana, simplemente con incluir
frutas, verduras, carnes, lácteos, huevos, harinas, incluso las grasas. Desde ahí van a poder adquirir como todos estos nutrientes necesarios para, para tener un sistema inmunológico sano. Entonces necesitamos vitaminas del complejo B, que las encontramos en los vegetales, que los encontramos en las carnes. Necesitamos vitamina C, que la naranja y los cítricos tienen buena cantidad de vitamina C, pero no son la fuente favorita, por así decirlo. La mejor Sí. fuente de vitamina C es la guayaba. ¿Quién creyera que es Entonces, ácida y uno piensa que la vitamina C está únicamente en las cosas ácidas? exactamente. Y la vitamina C de la guayaba es más que suficiente. Eh, Incluso las vitaminas y los minerales que vienen desde la alimentación son más biodisponibles. ¿Qué quiere decir biodisponibles? Que nuestro intestino y todo nuestro tracto digestivo las absorbe casi que al 100%, mientras que desde los suplementos cierta parte es la que se absorbe. Entonces podemos ingerir muchísimas cantidades de vitaminas en tabletas o en medicamentos y finalmente no vamos a absorber toda esa cantidad. Además, el cuerpo, como te decía, es súper sabio, entonces solamente va a recibir lo que necesita. Hablando de las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, lo que no necesita lo excreta. Entonces, Vía y hay otras orina. vitaminas que son liposolubles, o sea, que son grasitas, y esas vitaminas se almacenan. Y hay algunas que llegan a su toxicidad muy fácil. Entonces, por eso yo soy de las nutricionistas partidarias en que no es necesario utilizar suplementos para tener un, pues como una función corporal, no sé, idónea. Tendría que ser que haya un diagnóstico como una anemia, como una deficiencia de vitamina D, como, bueno, como ese tipo de cosas para poder suplementar. Pero de verdad que desde los alimentos podemos lograr muchísimo. Me Claro. ibas a decir algo. Sí, que este concepto de que hay unas vitaminas que son en grasa que llegan a un punto de descomposición, ¿no? ¿Cómo fue que lo mencionaste? Porque quién sabe cuántas cosas estamos comiendo que no, que el cuerpo almacena y se descomponen y por el contrario, en lugar de ayudarnos, nos están intoxicando. ¿Cuáles son esas? Bueno, hay las vitaminas liposolubles que son la vitamina A, la D, la K y la E. Esas vitaminas, para que lleguen a su nivel de toxicidad, realmente tendrías que consumir muchísimo, mucho. Pero hay que tener cuidado porque aparte llegar al nivel de toxicidad de esas vitaminas no te va a generar una sintomatología inmediata. Como que hay, llegaste a la toxicidad de la vitamina A, entonces mañana vas a encontrar el síntoma, no. Son cosas que se van dando a lo largo del tiempo, al igual que las deficiencias, y no solamente de las vitaminas liposolubles, sino de todas las vitaminas y todos los nutrientes. A mí me encanta hacerle a los pacientes una analogía con un carro. Mm. Yo les digo, bueno, si tú te compras un supercarro modeludo, que es turbo, lo máximo, es tu consentido, tú a tu carro súper hermoso, que te dijeron en el concesionario cuando te lo entregaron, bueno, a este carro no le puedes sino tanquear con gasolina extra. Tú a tu carro jamás en la vida, ni de casualidad, le vas a echar a CPM, ni de casualidad le vas a echar diésel, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es nuestro objeto más preciado, realmente es lo único que tenemos certero en la vida, es nuestro cuerpo, y que es propio, ¿cierto? Y que nadie nos puede quitar. Y es nuestra herramienta y nuestro instrumento para relacionarnos con el mundo. Es lo que necesitamos para trabajar, es lo que necesitamos para cumplir nuestros sueños, para compartir, para estar en familia, y eso es muy bonito. Pero paradójicamente es al cuerpo al que menos bolas le paramos, por así decirlo. Más fácil, le compramos la gasolina extra al carro que nosotros mismos adquirir unos nutrientes de buena procedencia. Es que, Caro, Entonces, mira, por ejemplo, los que tenemos mascotas, animales de compañía, les compramos el cuido en Super Plus y comen mejor ellos que que nosotros. O sea, nosotros, a claro, ellos cuidamos su cuerpo, sí. nosotros nos tiramos duro, ayunamos cuando no tiene que ser o no tomamos agua, solo tomamos líquidos oscuros. O sea, Y no estamos pendientes de eso, o sea, pasa la alimentación a un segundo plano. Es muy bonito que la alimentación sea algo emocional, psicológico, social, político, cultural, eso es muy bonito
y hace pues como un todo del tema de alimentación, pero me gustaría mucho que tuviéramos mucha conciencia de saber que realmente esa frase de somos lo que comemos no está muy lejos, es real. Entonces, si vos querés que tu carro te salga económico en cuanto a mantenimiento, que no se te dañe, que no te vaya a dejar varado a mitad de carretera, todo eso, vos tenés todos los cuidados, ¿por qué no hacer lo mismo con el cuerpo, cierto? Entonces esa es una de las motivaciones como alimentarnos mejor. No quiere decir que jamás en la vida vayamos a comer una de las comidas que ya sabemos que son perjudiciales. Incluso hay nutrientes que han sido satanizados, como los carbohidratos, como el colesterol, que nosotros igual los necesitamos. Entonces yo tengo pacientes que han llegado a consulta diciéndome como llevo 5 años sin comer carbohidratos, llevo un año sin comer carbohidratos. Y nuestro cuerpo igual lo necesita, estamos diseñados para procesarlos y para obtener la energía de ahí. Estamos diseñados para procesar el colesterol LDL y el colesterol VLDL, que son los malos, sino que es que se deben consumir en cantidades mucho menores que, por ejemplo, un colesterol bueno. Entonces, es cuestión como el balance, lo que hablábamos en la primera sesión, como tener ese balance frente a lo que necesito consumir en mayores cantidades y en lo que necesito en menores cantidades. Entonces, en algún momento que tú quieras consumir un alimento que hay, que es malo y que toda la vida hemos sabido que es malo supuestamente y que te hace daño, si lo consumes una vez eventualmente, tranqui, no va a pasar nada porque tenemos un cuerpo que es perfecto, que tenemos toda una herramienta de desintoxicación, de procesamiento también de las toxinas. El hígado es increíble, es uno de los órganos que es capaz de ser funcional solamente con su 20% sano. Entonces el hígado es el que nos desintoxica y el hígado es muy teso, pero si el hígado está recubierto de grasa, porque llevas años y años y años de estarle dando muchísima grasa y tenés a nivel abdominal mucha grasa, el hígado no va a funcionar como debe ser. Entonces, yo lo que quiero aclarar es que no hay alimento súper malo y que jamás en la vida se pueda consumir, sino que esos que ya sabemos que nos hacen daño, consumirlos con mucha mesura. Pues Eso aquí es dice psicología analítica como la pizza al almuerzo. como Imagínate, la que, la la pizza al que almuerzo. La pizza al almuerzo, eso podría ser una eventualidad, pues como quiero celebrar, no sé, es mi cumpleaños o es el Día de la Madre, lo que sea, y vamos a celebrar con la pizza al almuerzo, pero la pizza al almuerzo de lunes a domingo, pues eso te va a hacer muchísimo daño, Por supuesto. ¿cierto? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje de esta primer parte es como que si tú incluyes todos los grupos de alimento, obviamente hay unos en mayor proporción que otros, vas a tener un equilibrio, o sea, y vas a tener a tu cuerpo funcionando como debe funcionar. Es Claro. eso. Bueno, Caro, y nos hablaste de un elemento muy importante. ¿Quién creyera que no descansar suficientemente hace que tengamos un peso inadecuado? ¿Cómo es eso? Total. Bueno, Sí. antes de pasar al tema del descanso, quería hablar también del agua. Es Ah, súper primero el agua, importante. listo. Es súper importante que también estemos muy hidratados, muy bien hidratados para tener el sistema inmunológico activo y sano, ¿cierto? Entonces, el consumo de agua, anteriormente nos recomendaban 8 vasos de agua o 2 litros al día. Ya esa recomendación cambió y esa necesidad. Mis pacientes saben que yo les sigo recomendando los 2 litros de agua porque sé que hay personas como yo que no sentimos la sed. Yo, por ejemplo, no siento sed. Entonces, para garantizar el consumo que debe ser mínimo los 2 litros de agua. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos deshidratados? El color de la orina, por ejemplo, es perfecto para eso. Si la orina está súper oscura y no cuenta la orina, la primera orina de la mañana, porque esa generalmente siempre está muy concentrada, pero si el resto de las veces que vamos a orinar, la orina está oscura, quiere decir que necesitamos más consumo de agua. Yo les digo a los pacientes, me encanta que la orina sea clara, prácticamente agua. Entonces, esa sería como la idea. Eh, ¿Qué más se iba a contar? Ah, pasa algo con el agua, y no sé si lo tocamos en la sesión pasada, y es que la gente se llena de agua. Eso ya lo habíamos Sí, hablado. habíamos hablado, pero igual aquí hay personas que no se habían conectado la semana pasada y es bueno Ah, ok. aclararlo que aunque es muy bueno el agua, hay que tener en cuenta lo que vas a decir. Sí, resulta que
algunos tienen como estrategia para no consumir muchísimos alimentos o atracones de comida o en muchas cantidades. La estrategia es como consumir demasiada agua en un momento, o sea, en un pequeño momento consumir muchas cantidades de agua. ¿Qué pasa con eso? Y es que el estómago tiene una capacidad gástrica. Pero entonces cada vez que tú le aumentas el volumen a lo que ingieres, él se pone más grande y se pone más grande y se pone más grande, va cediendo. Cuando le bajas al consumo de alimentos o a las porciones, vuelve y se pone pequeño. Entonces él no distingue si te estás llenando con arroz o con agua, no importa, él igual le abre espacio. Entonces si te estás llenando con agua, claro, se expande la capacidad gástrica, el agua se va súper rápido y el estómago queda como vacío. Entonces sentimos esa necesidad de comer más. de Lo volverlo que a buscamos, llenar. por ejemplo, en un tratamiento de pérdida de peso es disminuir la capacidad gástrica para que al final ya el paciente se llene con nada. Claro. Ana, vale, dice Caro, ¿y los atracones? Con los atracones de comida, sí. Lo que hablábamos la vez pasada es que la recomendación es no sentirse culpable. Eso es como la clave. Si vos, por ejemplo, tenés un desespero impresionante por comer y definitivamente no sos capaz de controlarlo con un bocadillito, con una gelatina light, con una bebida en agua, yo lo que les digo es como que, bueno, identifiquen primero que tienen atracón. Si son capaces de identificar por qué, maravilloso, porque entonces ahí sabemos si es cansancio, si es sueño, si es que estoy triste, todo. Pero si no, entonces que ese atracón no sea inmediato, sino que piensen en algo que se puedan comer despacio, que lleve una preparación. Supongamos, tengo atracón, estoy enloquecida y no me importa si es dulce o lo que sea. Entonces, por ejemplo, prepárate un arroz con leche. Entonces un arroz con leche descremada, si quieres con panela o si sos capaz con endulzante, con endulzante. Entonces en la medida en la que vas preparando el arroz con leche se te va bajando esa ansiedad, en la medida en la que vas mezclando los ingredientes te vas calmando, lo vas haciendo, te lo vas comiendo cuchareadito, contento, feliz, sintiéndote muy feliz de lo que estás haciendo, pero también al mismo tiempo generando una conciencia de que eso es en ese momento y ya, o sea, que te estás dando ese gusto y ese permiso para poder seguir adelante con tu cuidado en la alimentación. No quiere decir que listo, entonces me comí un arroz con leche y mañana entonces un mondongo súper grasoso y pasado mañana, no, o sea, es como que listo, me voy a permitir eso porque me tengo que calmar, pero seguir adelante con los cuidados. Es eso. Correcto, muy bien. Excelente, porque los atracones aparecen muy fácil y son supremamente angustiantes. Entonces, Total. ¿quieres que pasemos al tema del descanso y lo importante que es Sí, planear esos descansos? sí. Bueno, ¿qué pasa con el tema del descanso? Eh, en este momento, en esta contingencia, he visto muchísimo, tanto con mis pacientes como a nivel general en las redes sociales y a mí misma me ha pasado, y es que se nos han cambiado los ritmos de vida, ¿cierto? Como estamos trabajando desde casa, probablemente podamos dormir más, nos estemos acostando más tarde, ¿cierto? Entonces todo eso cambia los ritmos del cuerpo, los ritmos naturales. Y como estamos tanto tiempo expuestos a pantallas, estas pantallas tienen una luz azul, esa luz azul genera muchísima actividad en el cerebro. Entonces he tenido muchísimos pacientes que me han referido, ¿cómo es que se llama? Insomnio. Bien, sí. Insomnio, entonces no están durmiendo bien. Entonces son las 2 de la mañana y el paciente todavía con actividad cerebral, ya se quieren dormir y bueno, aparte de lo de la luz azul, lo de las pantallas y lo de los cambios de los horarios, sucede que todo el tiempo estamos recibiendo información sobre noticias, sobre lo que está pasando, ¿cierto? Y entonces la preocupación y qué va a pasar con el tema económico y todo eso. Entonces la gente está durmiéndose muy tarde, por ende se está levantando muy tarde, Mm. ¿cierto? Y en ese tiempo que duermen probablemente no concilien un sueño reparador, sino que es un sueño muy superficial. Entonces al tener ese sueño superficial, todo eso cambia el sistema hormonal.
¿cierto? Porque hay hormonas que son las que regulan el sueño, otras que son las que lo contrarrestan. Durante el sueño entonces aumenta la hormona del crecimiento y entonces llega otra que la inhibe y luego se produce insulina y todas ellas están relacionadas. Cuando la una sube, la otra baja, ¿cierto? Entonces eso directamente nos influye en el metabolismo. Y me preocupa un poco el tema hormonal y es porque todas estas personas que tienen insomnio lo que están haciendo es recurrir a la melatonina, por ejemplo, que es una hormona, o lo que hacen es como inducirse el sueño de maneras bruscas, ¿cierto? Entonces, al tener ese desorden en el sueño y levantarse tan tarde, se levantan y son las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana se comen el super desayuno porque qué hambre. Y entonces como se comieron el super desayuno, ya no almuerzan. Y ya vienen a comer por allá a las 4 de la tarde, quién sabe qué cosa. Y luego por la noche no comen, entonces es todo un desorden. Y resulta que la insulina es la que metaboliza los carbohidratos. Si hay un desorden en la producción de insulina, cuando te metiste toda esa comida, probablemente el pico de la insulina no se dé, ¿cierto? O si se dispara y se queda arriba y ya terminaste de comer, la insulina queda arriba y a ti te da hambre. Fuera de eso, las hormonas que se liberan durante el sueño son las encargadas de estimular a la hormona que inhibe la sensación, perdón, que inhibe la sensación de hambre, o sea, que da saciedad. Si esa hormona no se libera, tú nunca sientes saciedad, entonces vas a estar comiendo y comiendo y comiendo. Entonces es como una cosa lleva a la otra y se vuelve en un desorden trágico, porque vos vas a estar comiendo con culpa, con sueño, descontrolado, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, Entonces, ¿es posible que nos digas cuáles son las mejores horas de comer, teniendo en cuenta pues como ese ritmo hormonal que tenemos todos los seres humanos? sí, mira, a mí realmente, pues yo soy de las nutricionistas que están a favor de la alimentación fraccionada, es decir, del consumo de 5 comidas al día, de desayuno, media mañana, almuerzo, algo y cena. Entonces lo ideal es que en las primeras horas de la mañana estemos desayunando de 6 a 8, el almuerzo entre 12 y 2 y la cena de 6 y media a 9 y entre esas comidas principales hacer dos entre comidas que sería la media mañana y el algo y para las personas que pues tienen que trasnochar por el trabajo y así hacer una merienda. Las horas del sueño podrían ser de 6 a 8 horas de sueño, ¿cierto? Ojalá 7 u 8. Pero las personas que duermen menos de 5 horas, de verdad que se ven muy afectados estos ritmos que tiene el cuerpo. Entonces, muy importante consumir los alimentos de día y en esos horarios. Hay personas que tienen turnos en la noche, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero esas personas ya tienen sus ritmos adaptados a ese cambio, o sea, a esa rutina en la noche. Y bueno, quienes consultan conmigo, yo les enseño también que en la noche, pues como tratar de llevar esos ritmos, de estar comiendo cada 3 horas, obviamente no los alimentos que se consumen de día, sino otro tipo de alimentos en la noche, como para mantener ese ritmo regulado. Actualmente hay muchísimos tipos de dieta, actualmente no toda la vida, pero entonces hay dietas que se ponen de moda. Y hay muchas cosas, que la dieta keto, que el ayuno intermitente, un montón de cosas. Eh, yo no me siento como ¿qué te digo?, en la autoridad para desmitificar todas esas. Simplemente que mi trabajo está orientado en la alimentación fraccionada. ¿Por qué? Porque no me parece sostenible en el tiempo un ayuno intermitente, por ejemplo. Mm. Me parece que un ayuno intermitente sirve para casos puntuales. Un ayuno intermitente sirve para una persona que es capaz de verdad de no comer nada en todo un día y luego comerse todas las calorías que se tenía que comer en el día en un solo momento y pasar con hambre todo el día, ¿cierto? Pero tú eso no lo puedes hacer toda tu vida. Entonces eso no te enseña a comer bien, Mm. ¿cierto? Entonces me parece que es un poco peligroso en ese aspecto. Hay muchísimas investigaciones sobre el ayuno intermitente y que ayudan para las personas con diabetes, para las personas con obesidad, para las mujeres con los trastornos hormonales, un montón de cosas. Pero no hay investigaciones que digan los resultados a largo plazo que se tuvieron pues como con el ayuno intermitente, ¿cierto? Porque como es tan nuevo, entonces Ujú. no sabemos qué les va a pasar a estas personas que han hecho ayuno intermitente en 10 años, por ejemplo.
Entonces, esa es la cuestión. Y no existe como un protocolo a nivel internacional avalado que nos diga como, bueno, listo, el ayuno intermitente se monta de esta manera, durante el ayuno intermitente es así y cuando termine lo desmontas así para que no vaya a pasar nada, no. Eso ha sido como a criterio de cada profesional. Entonces, probablemente sea una técnica chévere, una herramienta chévere, pero también hay que saberla usar, ¿cierto? Y saber cómo también qué consecuencias puede tener y saber que es algo que no se puede mantener en el tiempo y que no podemos estar agarrando de moda, como que, ay, bueno, entonces el matrimonio de mi prima es en 3 días, ayuno intermitente, ¿cierto? Que a veces pasa. Mm. Eso no es nada sano, es como coger al cuerpo y darle súper duro. Es que es como no sé, unas personas que se creen, no sé, nutricionistas, unos profesores de deporte y dicen, no, salga de su casa sin desayunar a hacer mucho cardio. Y a mí eso me parece terrible porque ¿Sí? pues es como sacar el carro sin agua y sin gasolina y sin aceite. Pues ¿cómo funciona? Pues yo no Es lo que sé, te digo, o sea, no eso me gusta eso. realmente eso sí está como demostrado científicamente que la actividad en ayuno es muchísimo más provechosa para la pérdida de tejido adiposo, de grasa, ¿cierto? Sí, de grasa. Pero no es una camisa de fuerza. Cuando los Y pacientes me lo preguntan, no es para hola. todo, no es para todo el No es para mundo. todo el mundo. Cuando los pacientes me lo preguntan, yo soy como, ay, sería lo ideal. Claro, no, definitivamente no soy capaz. Ok, entonces consúmete media galleta con una aromática y algo. O pues, cierto, como lo menos que puedan comer. Pero eso sí, pues sí es como bien. Lo que pasa con la nutrición es que al ser un tema del común, ¿cierto? En el que todo el tiempo estamos involucrados todas las personas, es un tema que todo el mundo cree saber manejar, ¿cierto? Entonces, el coach te habla sobre alimentación, el quiropráctico, el médico, la dermatóloga, incluso la vecina, la mamá, pues todo el mundo te va a decir cosas sobre alimentación. Y Y yo creo que son son opiniones. opiniones o son vivencias también, o son experiencias que han tenido, o cosas que han leído, o cosas que sí pueden ser reales. Son un montón de cosas unidas, ¿cierto? Entonces yo pienso que también toda esa información a nosotros nos enloquece, pues no vamos a saber qué hacer. Claro. Por eso la recomendación es listo. Si tú tienes un objetivo, lo que hablábamos, tienes un objetivo, busca el profesional que te pueda ayudar para tu objetivo y ciérrate a lo otro, ¿cierto? Porque entonces, por eso fue que buscaste a ese profesional. Y todos nosotros, dicen que es que todos los nutricionistas somos diferentes, lo que pasa es que la nutrición es diferente como cada ser, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos como formas de trabajar distintas y tenemos enfoques poblacionales diferentes. Yo, por ejemplo, soy una que solo atiendo pacientes que quieran bajar grasa. Ese es mi enfoque, o sea, a mí me llega un paciente que me diga, Caro, mira, quiero hacer ciclomontañismo y no sé qué, yo le digo, ay, no, no, gracias por buscarme, tan lindo, pero mira, te recomiendo a otro colega que sabe cómo alimentarse frente a la actividad física de alto rendimiento. O tengo una paciente, llega una paciente y me dice, no, es que mira, yo soy vegana, la más vegana del mundo, pero entonces me subí de peso y entonces, ¿qué voy a hacer? Probablemente yo le pueda dar algunas recomendaciones sobre vegetarianismo y eso, pero le tengo la nutricionista vegana, la nutricionista que le va a decir si necesita suplementar, si necesita todo, ¿cierto? Entonces yo digo que también es, a veces muchas personas por querer abarcarlo todo, terminan desinformando porque lo que yo utilizo para mis pacientes con sobrepeso probablemente no pueda hacer lo mismo para un deportista. A mis pacientes con sobrepeso de pronto les sirva más que yo les diga lo del alimento feliz, claro. A un deportista jamás le va a gustar eso, un deportista me va a decir, ¿cómo así? ¿Cuántos gramos de carne se van y la pesan? Me van a decir cuántos gramos de arroz. Y mis pacientes, por ejemplo, saben que yo trabajo es con medida casera. 4 cucharadas, ¿cierto? Porque sé que, por ejemplo, la población que yo atiendo es personas que ya han ido muchísimas veces donde el nutricionista y les colma la paciencia de que les digan que vaya pese las cucharadas de arroz que se van a comer, ¿cierto? Mm. Entonces, por eso es tan importante el objetivo de lo que estemos buscando mediante la alimentación. Si vos lo que querés es, por ejemplo, cuidar tu cuerpo y comer
cosas orgánicas y chéveres es una cosa. Otra cosa es la actividad física, otra cosa es el problema osteomuscular que está sufriendo porque la cadera, porque la rodilla, ¿cierto? Y de ahí, por ejemplo, pasa que en consulta yo tengo una relación muy cercana con mis pacientes y hablamos que, claro, yo también me antojo de todo lo que ellos se comen, también compartimos ideas de restaurantes, de cosas así. Y me dicen, bueno, Caro, entonces si tú piensas en todo eso, ¿cómo haces para controlarte? Y yo digo, lo que pasa es que yo encontré mi motivación y tengo una motivación muy grande. Y bueno, mi motivación es la vanidad. Entonces, yo como que sí, muy rico, un pan de chocolate bien delicioso, pero a ver, me gusta mucho cómo se me está viendo el cuerpo, entonces no lo hago. Pero hay muchísimas otras motivaciones, como que esto me está afectando la movilidad, el sobrepeso, como que quiero tener una mejor relación sexual con mi esposo, o quiero tener, ser saludable. En mi familia hay ¿cómo se dice? Una herencia Un de enfermedad. antecedente de enfermedades Mm. crónicas, diabetes y no sé qué, y ya el médico me está diciendo que si no bajo de peso, entonces me va a mandar el medicamento para la presión. Entonces, Mm. todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la motivación, lo que queremos hacer y ser consecuentes con eso. Y en el momento en el que tengamos como esa debilidad, por ejemplo, entonces armarnos de esa motivación que tenemos y decir como, bueno, yo estoy haciendo esto porque tengo este objetivo Claro. y seguir adelante. Anaí Cardona dice, cuando los cambios bruscos de peso generan problemas hormonales, ¿con qué alimentación se puede volver a controlar? Depende. Entonces, si vos lo que tenés es que en este momento tenés un trastorno hormonal y fuera de eso quedaste con sobrepeso, es una alimentación muy distinta a que si tuviste un trastorno hormonal y quedaste con un bajo peso o con una desnutrición. Siempre la recomendación va a ser alimentación saludable, que tenga todos los grupos de alimentos, bajo consumo de grasas, bajo consumo de azúcar, controlado consumo de carbohidratos, frutas y verduras, ¿cierto? Las frutas las menos dulces posibles o que no estén muy maduras, las verduras prácticamente son ilimitadas. Entonces siempre va a ser la recomendación alimentación saludable. Ya para un caso específico habría que mirar toda la historia, con qué trastornos metabólicos quedó, también los gustos y rechazos de la persona, ya es todo un tema de tratamiento. Y Mori Tapsi dice, ¿cuáles serían tus recomendaciones para bajar grasa abdominal? Bueno, resulta que la grasa se localiza para muchas personas a nivel abdominal, para otras personas a nivel de cadera, ¿cierto? Eso es como la morfología del cuerpo. Para otros es en brazos, espalda, para otros son parejos, ¿cierto? Con el tratamiento nutricional, por ejemplo, que yo aplico, la persona baja grasa donde la tenga. Si tú solamente tienes grasa a nivel abdominal, de ahí es que vas a bajar. Pero si tú tienes grasa a nivel abdominal y fuera de eso también tienes en la espalda, y la tienes en las caderas y la tienes en los senos, probablemente bajes toda. Y hay Mm. ciertas partes que son más difíciles de bajar. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra reserva de grasa y que hemos tenido esa reserva de grasa por muchos años. Entonces, por ejemplo, a mí, que mi cuerpo reserva las grasas en las caderas, yo bajo de todo, de todo. Y lo último que bajo de peso son las caderas, por ejemplo. Pero entonces, decir una dieta específica para un lugar específico del cuerpo es imposible. Bueno, Ana Vale dice, a mí no me funcionó el ayuno intermitente, me daba mal genio, mientras que con Caro aprendí a comer, a conocer mi cuerpo y lo más importante es que fue con los alimentos cotidianos, la amo. Ay, hermosa, yo a Todas, ti. todas te amamos. Bueno, aquí dice que Caro es una tesa, estamos de acuerdo todos. Caro, venga, es que a mí se me quedó una preocupación y es que hay ciertos alimentos que es mejor comerlos en el día que en la noche. Sí es cierto, por ejemplo, alguna vez me dijeron, una de esas opiniones, que es mejor comer la fruta en el día que en la noche, que en la noche convienen más las verduras. Pues eso es cierto o es un mito. A ver, no es que te hagan daño, ¿cierto? Incluso los pacientes saben que hay dietas que les pongo de cena fruta, ¿cierto? Resulta que es que la fruta tiene mucho contenido de carbohidratos. Y al tener mucho contenido de carbohidratos y carbohidratos simples, hacen que la insulina se eleve, ¿cierto? La insulina hace la función que tiene que hacer
y baja, perdón, y baja pues el azúcar en sangre, pero la insulina queda alta. Eso se llama índice glicémico de los alimentos. Entonces las frutas tienen alto índice glicémico, quiere decir que disparan muy rápido la insulina y la dejan arriba. Al quedar la insulina arriba, queda el paciente con hambre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en la dieta, por ejemplo, que yo les sugiero a los pacientes, les pongo fruta en la noche? Porque no es fruta sola. Es fruta con lácteo, que es un alimento ya de más lenta digestión y de más lento metabolismo. Fruta con un queso o con una proteína, entonces compensa. Entonces no es que sea malo, es que te puede generar hambre, por eso es que la fruta da hambre. Entonces si en la noche tú tienes hambre y ya te vas a ir a dormir, y te vas luego de la fruta a comer otras cosas, es una energía que no vas a tener tiempo de gastar y probablemente te haga subir de peso. Es dependiendo de cómo se maneje el tema del consumo de la fruta. Es por eso, pero no porque haga daño como tal. Ah, bueno, ven, nos están pidiendo tu número de contacto, se los damos. Sí, claro. ¿Cuál es el número? 300 300 386 3990. 386 300 386 3990. 3990. Aquí, Ujú. teléfono de Caro, aquí lo voy a poner y lo voy a intentar fijar para que todos puedan buscarte luego, porque la verdad es que a mí por lo menos me encanta tu forma de hacerlo porque no complica la vida, es que a veces las dietas son Sí, tan complicadas. Bueno, yo y pienso que hay de todo para todos. O sea, hay pacientes que de verdad les gusta que les digan, mira, tantos gramos, la sal rosa del Himalaya y no sé qué, ¿cierto? Y listo, les funciona. Y probablemente ese tipo de personas lleguen a mí, no les va a gustar que yo sea un poco más flex, coloquial, por así sí, decirlo, con los alimentos. Hay gente que quiere que le manden el alimento rarísimo, la carne así empacada al vacío, cosas súper costosas. Probablemente sea efectivo y probablemente haya un nutricionista que lo maneje así. Yo lo manejo con las cosas cotidianas, me parece como más sencillo. claro. Vean, y te quería contar sobre el tema de mercado. Sí, pero ven, me Eh, dejas decir algo aquí. Rosa Claret Urrego, Rosy Claret, sí. dice mi mamá está feliz viendo a Caro, dice que hizo un milagro con su bajada de peso. Ay, Que es hermosa, saludos. una persona muy linda, que parece ser Tan que es amiga. linda. Saluda a Sí, Rosy. todos. Yo, pues tenemos una muy buena relación Qué bueno. con los pacientes, eso es muy chévere. Claro, súper importante hablar del mercado, hacer este mercado inteligente. Bueno, ¿qué pasa? En la sesión anterior tocamos un poquito el tema del mercado y es que en Carito este punto, será tu manos libres, el que está ¿qué? molestando, está. Ya. Ya, sí, listo. Bueno, en este punto, como siempre los he estado diciendo, es también subjetivo, es dependiendo de lo que quiera hacer el paciente con su alimentación, porque en el mercado vamos a encontrar muchísimos tipos de alimentos, o sea, afortunadamente contamos con una gran variedad, con muchísimas cosas y que ya no son tan costosas. Pues en la época de mi mamá, por ejemplo, hacer dieta significa una inversión muy alta. Ahora hay que invertir, pero no es tanto. Y hay muchísimas marcas y hay muchas cosas a disposición. Lo que yo quería aclarar es que no todo lo que diga Light o no todo lo que sea de una marca saludable es entonces algo para ingerir en cualquier cantidad, ¿cierto? Resulta que hay alimentos bajos en algún nutriente específicos para una población. Por ejemplo, la sal. Hay una variación en la sal que está pensada en los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, que tienen hipertensión, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieras hacer un plan nutricional para bajar de peso o para cuidarte más o algo así, no es que vayas a ir al mercado a comprar todo lo light, porque es que hay cosas que son light en cierto nutriente. La palabra light quiere decir que es bajo en cualquiera de los El nutrientes. Puede ser azúcar, bajo en vitamina A. ¿Cómo? que puede ser bajo en grasa, en azúcar, en Exactamente. sodio, son distintas Sí. las funciones que cumplen. Entonces todo depende del paciente, ¿cierto? Y como de las condiciones que tenga, también, aparte de la intención que tenga, de los diagnósticos que tenga. Entonces, si es un paciente diabético y hipertenso, ahí tendría que buscar ahí sí la sal
baja en sodio, ahí sí sería chévere la sal rosada del Himalaya, todo eso. Entonces todo depende como de lo que necesitemos. Tenemos que ser muy cautelosos con el tema del etiquetado. Etiquetado nutricional es toda una charla, porque es coger la etiqueta y mirar, enseñarles pues cómo sería, entonces cómo se lee, el gramaje, todo. Ujú. Pero en este punto, como a grosso modo, es estar muy atentos porque, claro, la industria se dio cuenta del boom que hay ahora en el cuidado personal y lo que hacen es manipular eso a veces a su favor. Entonces, Claro. por ejemplo, me encontré una vez en un mercado y es que mermelada cero colesterol. Y yo, pero decime qué colesterol puede tener una mora. Pues es como que, y no están diciendo mentiras. O sea, Claro, sí, es realmente es una mermelada sin colesterol, claro, es verdad. Y la gente, ay, no, la mermelada sin colesterol, pero con todo el azúcar. Entonces, es como también tener un poquito de, ¿cómo te digo? Como de sentido común y en el sí, momento de mirar qué alimento estoy consumiendo y qué es bajo en qué, ¿cierto? Si, por ejemplo, a un queso le hicieron reducción, lo que yo esperaría sería que a ese queso le hagan reducción en grasa y en sodio, ¿cierto? Porque normalmente es como lo que más aporta. Pero si definitivamente es un queso con reducción, pero en carbohidratos. Casi, los quesos casi no tienen carbohidratos. Sí aportan carbohidratos, pero no tanto. Como que el nutriente que hay que tener más precaución ahí sería la grasa. Obviamente no todos tenemos como el conocimiento de qué es lo que esperamos de los alimentos. Pero entonces es bueno investigar antes de o preguntarme o recurrir a algún profesional en nutrición para saber cómo hacerlo, porque entonces, por ejemplo, nos vamos para un mercado saludable y creemos que si llenamos el carrito con todo lo que hay ahí, súper saludable, ¿cierto? Y resulta que no, hay cosas que nos hacen daño. y las porciones, porque bueno, te compraste, digamos, una granola light, y comes granola todo el tiempo, pero es que la granola es pura harina, pues mucho carbohidrato. La granola tiene muchos carbohidratos y aparte tiene muchísimos frutos secos. Entonces, los frutos secos son muy chéveres porque tienen una grasa buena que limpia las venas y tiene muchísimas funciones muy saludables, pero que si son consumidos en exceso, entonces también pueden subir de peso, ¿cierto? Así como el aguacate. Pasa mucho con el aguacate y me parece un poco delicado que la gente esté recomendando aguacate a diestra y siniestra porque tiene una enfermedad, por ejemplo, como la dislipidemia, que son pues como toda la alteración de las grasas a nivel sanguíneo. Entonces, les mandan a comer aguacate, pero es que resulta que a la gente le encanta el aguacate, entonces se come medio aguacate en el almuerzo y medio en la comida, o sea, no es la porción. Y si esa fuera la única grasa, pues bueno, no estaría tan mal, pero aparte se comen todas las otras grasas, entonces las almendras, y si la recomendación del que le dijo es, bueno, consuma aceite de oliva, aguacate y frutos secos, esa persona no va a comer solamente aguacate, se come las tres. Entonces es como también tener mucho cuidado con las recomendaciones que nos dan y Claro. cerciorarnos de que la información sea válida. Dicen aquí, gracias, Caro, por tu compromiso y ayuda, Alba Pavón. Hermosa. Qué Bueno, linda. Caro, ¿qué conclusiones o qué cosas se quedan pues como en el tintero para que vayamos cerrando esta sesión? No, pues como las recomendaciones a grosso modo, tener un descanso adecuado. Y miren muchachos que lo que yo les estoy recomendando no son cosas nuevas. O Mm. sea, toda la vida hemos hablado de esto. Entonces, el descanso, 7 a 8 horas de descanso, de sueño profundo. Un paciente me decía, como, Caro, ¿cómo puedo hacer para dormir bien? Entonces yo le decía, y no tomar pues como algún medicamento, le decía, yo estoy segura que si tú un día te levantas a las 5 de la mañana, ese día te duermes a las 9 pues, y con eso tiene, y si se desconecta un poco de las pantallas y eso, probablemente con eso tenga, ¿cierto? Caro, y es Entonces, que hay un paso para preguntarte algo que se me pasó preguntarte y es que cuáles son las mejores horas para dormir. Se me olvidó a la preguntar. noche, definitivamente es la noche, a partir de las 9 de la noche en adelante, Y por sí. ejemplo, hay personas que se duermen a las 11 de la noche, estaría bien.
o Pues ya y es no. que ya empieza a ser muy tarde y ya se empieza para garantizar las 8 horas de sueño, entonces ya se levantan tarde, entonces ya desayunan tarde y ahí empiezan. Ahí es donde se Bueno, daña otra todo. cosa, antes de que se me pase, el tema de la actividad física. Sí, El tema de la actividad física es un tema que, como hablaba ahorita, debe ser abordado enfocado en eso. Pero resulta que en este momento de contingencia estamos como adquiriendo este hábito de la actividad física, estamos desbordando toda nuestra energía y nuestro estrés ahí y me parece súper. Pero hay que tener en cuenta que la actividad física, al ser un gasto calórico adicional al que ya teníamos, va a generar hambre, ¿cierto? Y es normal. Pero resulta que no nos va a dar hambre de papaya, pues generalmente uno termina de hacer ejercicio y la hambre es de papa rellena, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, está muy bien hacer actividad física, pero también identificar que la sensación de hambre que estoy teniendo es hambre y no ansiedad y qué voy a consumir para saciar esa hambre, porque yo misma sé que las calorías que quemo saltando lazo y haciendo yoga acá son 300 y que una porción de pizza por ahí pasó hace mucho rato. mm, Entonces, y de todas maneras, yo pienso, es que me la merezco. O sea, yo me merezco esa pizza porque hijo de madre sube mucho. Y uno de verdad se dice esa mentira, ¿cierto? Y uno dice, es que yo con todo ese spinning que hice, de verdad me merezco esta hamburguesa. Pero entonces hay que tener en cuenta que es una cosa lo que gastamos en la actividad física y otra cosa es las calorías que nos están aportando los alimentos. Entonces no porque estamos haciendo actividad física nos vamos a poner a comer cualquier cosa, porque nunca va a ser equivalente. mm. ¿Listo? Sí, muy Es bien la eso. Entonces el aclaración. consumo de agua, el descanso, la actividad física y hacer ese equilibrio entre consumo de alimentos y gasto calórico, y las 5 comidas al día, incluir todos los grupos de alimentos en la alimentación diaria y creo que eso es todo. Está muy bien. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Caro, por esta información tan valiosa. Ahí vamos a dejar la información guardada en las historias de Aguas Urgente y la vamos a compartir también en nuestra fanpage de Aguas Urgente para que nos sigan allí. Les vamos a ir contando los cursos que vienen, los talleres que vamos a hacer, la formación. Pueden preguntar por las terapias con Clara Cadavid para el transgeneracional. El aviso clasificado es que nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, porque vamos a continuar con la charla sobre el transgeneracional con Clara Cadavid. Y el Súper esa sábado que charla. viene, Clara y yo vamos a hablar de numerología. Entonces Súper. vayan apuntando su fecha de nacimiento. Nosotros les vamos contando cómo se hace en nuestros en vivos para que estén pendientes. Y estamos pendientes de qué temas quieren que tratemos en Aguas Urgentes. A todos muchas gracias, Caro. Bendiciones. Espero que muchas personas te busquen porque de verdad que tener una nutrición saludable es tan importante y también en esta época. Muchas gracias, Diane. Que estés Bueno, muy bien. nos vemos. Hasta Chao. luego y muchas gracias a todos. Chao.